Comenzamos con el trabajo final de Historia del Pensamiento Contable, la contribución al pensamiento contable del autor asignado Jorge Túa Pereda. Como una pequeña reseña biográfica, Jorge Túa Pereda es docente de la Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido colaborador experto en el Ministerio de Economía y Hacienda Español y es autor de varios libros, numerosos artículos en revista, ha hecho colaboraciones con otros autores y ha dirigido también tesis. En cuanto a la historia del pensamiento contable, el autor plantea tres etapas: una primera escuela, escuela clásica, que estaba centrada en el funcionamiento de las cuentas; una escuela económica centrada en el valor económico; y un enfoque actual centrado en normas que respondan a necesidades de los usuarios. El autor pretende mostrar el carácter evolutivo de la teoría contable. Ya dentro de lo que es la situación actual, lo que él llama el enfoque actual, el paradigma de la utilidad, el autor destaca que existen distintas necesidades en función de los distintos usuarios de la información financiera. Para ello se produce un incremento de la información a presentar por parte de los agentes económicos y así también la redefinición de los objetivos y los requisitos de la información financiera. En cuanto a si la contabilidad es una ciencia o una técnica, el autor comienza mencionando el objeto material como la realidad económica, el objeto formal dado por la captación, la medición, la valoración, la representación y la comunicación de los datos contables, y abre dos ámbitos de la contabilidad, uno dado por lo cognoscitivo, positivista, que es asimilable a la teoría general contable, y otro dado por lo teleológico, normativo, asimilable a lo que es aplicaciones contables concretas. Para responder esta pregunta, el autor dice que tenemos que tener en cuenta cuál es el elemento que caracteriza una ciencia, y si la ciencia está caracterizada por el método científico, es decir, aquel que permite formular las hipótesis y aceptar o rechazar su validez por sobre el instrumental empleado, entonces las investigaciones en la materia contable no tendrían diferencias significativas con lo que son las investigaciones en las ciencias naturales. Ya centrado en la investigación en contabilidad, plantea tres objetivos: analizar los datos contables y el impacto en los usuarios, detectar las motivaciones de información en los usuarios y evaluar la emisión y recepción de los estados financieros, siempre el foco común en la utilidad en los usuarios. En cuanto a lo que es la investigación en principios contables, plantea tres subprogramas. El primero es el subprograma de búsqueda, caracterizado por una aceptación generalizada de los principios contables; un subprograma lógico, caracterizado por el intento de racionalizar la práctica contable; y un subprograma teleológico, caracterizado por la búsqueda de uniformidad en la información. Ya dentro de lo que es el paradigma de la utilidad, las numerosas investigaciones empíricas, el autor las clasifica en enfoques clásicos, normativos deductivos o positivo-inductivos; enfoques de utilidad para la toma de decisiones basadas en el propio modelo o basados en el decisor; y enfoques hacia el valor económico de la información. El autor manifiesta que existe una relación innegable entre lo que es la contabilidad y lo que es el entorno. La contabilidad refleja los cambios sobre el entorno y a la vez influye sobre ellos. Esto genera nuevas necesidades de información, la necesidad de interactuar con otras disciplinas, y pone de manifiesto nuevamente el carácter evolutivo de la teoría contable. Ya más próximos en el tiempo, el autor plantea retos para la globalización y para la armonización en cuanto a normas internacionales, plantea un mayor avance en las empresas transnacionales, en los sistemas contables orientados a obtener información útil, en los países desarrollados y en los países con órgano normalizador profesional. Y en cuanto a los países y el avance en normas internacionales, lo clasifican aquellos cuya aplicación es obligatoria, aquellos que la utilizan para los temas no tratados en la norma nacional, aquellos que la utilizan como base para establecer las normas nacionales, y aquellos que la utilizan con el mismo fin que este último, pero agregándole la tradición contable nacional. Esta armonización normativa que plantea el autor, también él plantea que necesita una armonización conceptual de base para así poder llegar al predominio del fondo sobre la forma y para poder lograr proveer de información útil para la toma de decisiones. Así, la contabilidad contribuye al desarrollo económico, extendiendo ya su campo de aplicación no solo a los factores económicos, sino también a los factores naturales e intelectuales, proveyendo de un marco de confianza para que el decisor pueda utilizar esa información. Para finalizar, les quería dejar una reflexión del autor, sí, que considero que refleja los lineamientos de su pensamiento. Y él dice: a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, y luego dice: a veces el cuadro de cuentas no nos deja ver el marco conceptual. Muchas gracias.